Hoy en la ciudad pasó algo muy importante para la cultura del fútbol, y es que la comisión accidental que tenemos en el Consejo de Medellín tuvo una reunión muy importante. En esta reunión, en donde estuvieron invitados no solo todas las secretarías que tienen que ver con el tema del fútbol, le estoy hablando del INDER, de juventud, de cultura. También estuvieron invitados los hinchas, las personas interesadas en este tema, y una entidad, por ejemplo, como Sapiencia, que es la encargada de todos estos temas de educación en el municipio, y que uno a veces cree que no tienen nada que ver con fútbol. Pues bueno, Sapiencia fue uno de los invitados y que estuvo presente hoy en esta comisión, en donde presentamos un primer borrador, un acercamiento a esta política pública que estamos preparando con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, desde el Consejo, desde la oficina del concejal Daniel Carvalho. Y pues, cómo no tener aquí como invitada a una de las personas que está liderando la redacción y toda la organización de esta importante política que va a ser historia, yo creo que a nivel suramericano, porque aquí ya hemos visto que Medellín es ejemplo en muchos temas a nivel latinoamericano, ¿no? En cuanto a la cultura del fútbol, a la relación con los hinchas y a los proyectos que se adelanten desde la administración. Y pues bueno, qué mejor manera de seguir consolidando esto que con la preparación de la política pública que hoy presentamos en el Consejo. Y aquí tenemos invitado a Felipe Murillo, miembro del equipo de Daniel Carvalho, hincha del Rojo, como decimos ahorita, y quien está encargado de la redacción de esta política. Hola, Pipe, ¿cómo estás? Hombre, David, muy bien, muchas gracias por la invitación otra vez. Y acá listo. ¿Cómo estuvo la comisión? Hombre, estuvo muy bien, la vi bien, la vi con mucha participación, muchas observaciones importantes por parte de las secretarías, por parte de los hinchas, de todos los asistentes. Creo que hay mucho para trabajar, hay mucho que... ¿Qué fue lo que presentamos hoy en esa comisión, Pipe? Bueno, lo que nosotros presentamos fue un primer borrador de la política pública para la cultura del fútbol, que pretende que Medellín, como la ciudad más futbolera, se enmarque dentro de esto tan importante que es la política pública y tenga un horizonte alrededor de este tema. Pipe, ¿por qué es necesaria una política pública de cultura del fútbol para la ciudad? Pues es necesario por varios temas. Yo diría que el primero es porque necesitamos que Medellín, que ya ha comenzado con todo un proceso alrededor del fútbol, permanezca, ¿cierto? Esté a largo plazo, que todos estos proyectos permanezcan en el tiempo. O sea, esto va a permitir que esto no sea solo de esta alcaldía o mientras Carvalho esté en el consejo, sino que sí se mantenga en el tiempo. Exactamente. Si llega otro alcalde que no le interesa el tema del fútbol, pues ya la administración tendrá en sus arcas una política pública, y esta persona, le guste o no el fútbol, tendrá que hacer cumplir esta política de la cultura del fútbol. Pipe, que Sara Vázquez te manda a decir que sos famoso y que muchos saludos. Hombre, muchas gracias a Sara, un saludo para ella. Pipe, otra cosa que hablábamos hoy era el cambio de enfoque en cómo se aborda el fútbol en nuestra ciudad. ¿A qué se refiere eso? Esto es esencial, me parece lo más importante de la política pública. Hablar de política no es aburridor, esto es un tema muy entretenido realmente. Y es demostrar que lo que se ha incrustado en la política pública, lo que se ha incrustado en el tema del fútbol, ha sido lamentablemente las violencias. Es decir, la administración, el Estado ha volteado a mirar el fútbol es únicamente porque se han dado diferentes manifestaciones de violencia en el estadio, a sus afueras, y realmente no tiene que ser así. Hay cosas muy bonitas en el fútbol, hay potencialidades sociales, artísticas, culturales y creativas que tenemos que empezar a potencializar. Como decías hoy en la comisión, ¿por qué no tenemos en cuenta o por qué no resaltamos a aquellas personas que se trasnochan haciendo un trapo, que se trasnochan haciendo música para el Medellín? Entonces esto es lo que hay que resaltar, no la violencia. Y no solo eso, Pipe, sino que también aquí ya hemos mostrado, estas barras han ido evolucionando, han madurado, y muchos de ellos ya tienen proyectos que pueden ser financieramente viables, que claro, tienen trabajos que integran la formación profesional. Y esta política también tiene puntos de formación y de proyección como de empresa de estas barras. ¿Qué podemos decir de eso? Claro que sí, la Resistencia, como los del sur, tienen proyectos sociales, tienen proyectos creativos supremamente importantes, que lo que pretendemos no es comenzar de nuevo con ellos, o no es enseñarles a hacer eso, sino potencializarlos, darles ojos, que los miren, que vean todo lo importante que hacen estos hinchas, que para nada son criminales, sino que son ciudadanos como nosotros, que tienen mucho para ofrecer.
Pipe, buenas tardes. Mira, algo que dijimos ahora en el Consejo y que es pertinente repetirlo ahora en el programa, te quiero hacer una pregunta. ¿Verías conveniente que las barras organizadas más grandes de Medellín y Nacional tuvieran alguna especie de estatus jurídico o personalidad jurídica en el esquema de la política pública que se está proponiendo? Se podría argumentar que sí o que no, pero yo me inclinaría hasta ahora por el sí, pero me gustaría conocer, digamos, tu opinión, pues, como diseñador principal, pues, de la política. Claro, no, creo que es una propuesta muy interesante, pero hay algo que me gusta rescatar y que lo rescata mucho un profe en la universidad, y es que en la informalidad hay muchísima ganancia también, ¿cierto? Hay personas que no necesariamente incrustadas en lo jurídico o en lo institucional hacen cosas supremamente importantes por la ciudad y hacen cosas muy importantes por la gente. Entonces también es importante que, más allá de darle este estatus institucional a la cultura del fútbol, resaltar la importancia que tiene la informalidad o el papel de lo informal. O sea, Pipe, que entonces cuando hablamos de corresponsabilidad acá en el proyecto, estamos hablando de una corresponsabilidad basada no en la norma, sino en la confianza, o sea, es en la palabra. Es lo ideal, sería lo ideal, sería la red de confianza y que lo que nos guíe y que lo que nos una sea eso. Y es uno de los valores principales de esta política, es la confianza en lo que hacen las barras. Andrés, y aquí quería también decir que recordemos que este proyecto y nuestra mirada de la cultura del fútbol no solo se refiere a las barras organizadas o populares. A todos los La hinchas. cultura del fútbol es mucho más, y aquí ya lo hemos entendido. Hay un mundo de actores ahí. Y exactamente. Un minutico más para hablar de eso. Una pregunta para Andrés, que estuvo hoy asistiendo a la Comisión Accidental. Andrés, ¿qué puntos destacarías de ese contenido que tendrá la política pública? No, yo sí destaco muy especialmente el cambio de enfoque, el que ustedes han como priorizado ahora en esta nueva etapa de la redacción del proyecto. Yo insisto, y lo estamos hablando en este mismo momento, el tema de la corresponsabilidad. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿En qué consiste exactamente corresponsabilidad? ¿Desde qué ángulo? Yo creo que hay una falta de definición aún, y creo que es un concepto clave en toda la política pública. Lo otro, insisto, resolver el tema de cómo involucrar legalmente y con estatus, pues, de obligación a los clubes. Yo quiero, Dani, antes de que nos des tu opinión, porque me parece importante también que te escuchemos, contarle a la gente un poco qué es una política pública como coquito. Y es que una política pública es una herramienta con la cual se resuelven unos problemas que diagnosticamos estudiando la temática, ¿cierto? Nosotros hemos venido acercándonos al tema del fútbol desde hace muchos años, hemos leído, nos hemos asesorado y hemos conocido, creemos que un poco a fondo, lo que está pasando en esta ciudad, los problemas que hay. Y respecto a lo que hemos encontrado, pues la política pública propone, mediante un articulado, posibles soluciones y posibles caminos para resolver estos problemas que encontramos en un diagnóstico. Problemas como cuáles, para poner un ejemplo, hemos encontrado que en Medellín no hay una cabeza visible que lidere el tema del fútbol, sino que está repartido este poder en varias secretarías. Eso es un problema a la hora de articular todos estos trabajos. Se dieron voces en contra de la posibilidad de tener una sola cabeza. Entonces esa es una de las propuestas que tiene la política. Encontramos en el diagnóstico que ese era un problema, entonces en el articulado proponemos que en Medellín haya una cabeza, y así muchas cosas que pueden encontrar cuando lean y cuando hablemos más de fondo del articulado. Pero quería como explicar un poco bien lo que era esta política pública para que la gente entienda la herramienta tan importante que estamos discutiendo aquí. Sí, señores, entonces una de las razones que nos llevaron al Consejo de Medellín fue pensar en la cultura del fútbol, entender el fútbol más allá del evento deportivo y entenderlo como un fenómeno social, que alrededor de él se han gestado movimientos sociales que convocan muchísima gente. Esta es una pasión que es muy importante en Medellín, más que en las demás ciudades de Colombia, y por eso lo estamos trabajando a ello. De esta política pública que estamos elaborando, yo quiero resaltar varias cosas. Una es que seguimos pensando que el estadio Atanasio Girardot es un laboratorio de ciudad, y por eso allí tienen que tratarse los temas de ciudad. Uno de los temas en los que vamos a hacer énfasis es en que
Por ejemplo, las mujeres son actores o actrices cada vez más importantes de la cultura del fútbol y ellas deben tener un tratamiento allí, porque el estadio ha sido un escenario muy machista, pero las mujeres están pidiendo espacio, entonces para ellas va a haber unos artículos especiales. Igualmente creemos que la cultura del fútbol tiene que trascender el Estadio Atanasio Girardot. Esto es algo que vivimos diariamente en los barrios, en las redes sociales, y es por eso que tenemos que lograr que estos programas y estos proyectos de la alcaldía lleguen a los barrios. Igualmente tenemos que buscar la forma, ya lo mencionaba Andrés, de comprometer a los clubes, porque lo hemos dicho, el Deportivo Independiente Medellín no es como manejar el éxito o cualquier empresa, esto es algo más porque se está manejando una pasión de la hinchada, entonces también estamos trabajando en eso. Lo que sucedió hoy fue una primera socialización de ese texto y quiero contarles, invitamos a todas las secretarías, a las barras, a los equipos, a leer el documento, a estudiarlo y a hacer todas las observaciones. Tienen 3 semanas para entregarnos sus observaciones, con eso vamos a complementar el texto y en el segundo semestre de este año vamos a estar haciendo entonces toda la gestión política y administrativa para que a final de año Medellín sea la primera ciudad de Colombia con una política pública de cultura del fútbol. Considero que esto será un éxito para todos los hinchas del fútbol en nuestra ciudad. Daniel, yo te tengo una pregunta, porque ahora Felipe decía que esto era liderado por la administración. Pero podemos decir que esto es propuesto por ti, ¿cierto? Esto es un trabajo conjunto, ¿cierto? Porque de nada nos ganaríamos nosotros con dedicarle trabajo a esto si no contamos con ese apoyo de la alcaldía, que es realmente la que va a poder ejecutar esto. De modo que el afán aquí no es de protagonismo, el afán aquí es de que los hinchas se vean protegidos, cobijados por una política pública del fútbol. ¿Puedo decir que fue lo que me pareció más valioso a mí hoy? Claro que sí, por favor. La pluralidad de personas que había, la forma en la cual fueron honestos todos, tanto el investigador de la personería al decir quién era el único oficial que no había sido corrupto dentro del estadio, así como la policía al aceptar sus limitaciones y al aceptar que el compromiso de los clubes debería ser mucho más grande. Yo, como miembro del equipo de Carvalho, como productor de La Barra Contenta, sí quiero volver a hacer un llamado, una vez más desde este foro, al Club Deportivo Independiente Medellín y al Atlético Nacional, a que por favor participen más de estas iniciativas. No es solamente ir, o sea, el Medellín está jugando una copa en Argentina, pero tiene gente para ir hoy a responsabilizarse, a escuchar, a ser veedores de algo que a ellos les compete, porque como decía el líder de los del sur, Raúl, uno de los líderes de los del sur, Raúl Martínez, ellos se están enriqueciendo y solamente quieren eso, y es evidente. Entonces no nos gusta que sea tan evidente. Por favor, manden siquiera a unos delegados para que hagan una veeduría. Y a la Resistencia Norte también le digo de corazón, hoy faltaron. Somos amigos, allá estaba Maleo, allá está Andrés Ferreira, integrantes de la Resistencia desde que nació, pero necesitamos que también de la 1913, sabemos que están en Buenos Aires, pero pueden mandar otro muchacho. No, estén atentos a los avances, aquí les vamos a Dani, estar antes de cerrar ese tema y aprovechando que aquí está Felipe, yo sí quiero hablar y preguntarle por un tema que me parece muy novedoso, muy importante para la cultura del fútbol que estamos fortaleciendo aquí en esta ciudad, y es el cuarto componente, si mal no recuerdo, y es el relativo a la memoria en el fútbol, a la importancia de recordar no solo lo que han sido las barras populares y sus 20 años de historia, sino también todo lo que ha pasado en la historia casi que centenaria del fútbol en nuestra ciudad. Hablarnos de ese componente de memoria y cómo puede servirle eso a la ciudad. David, yo creo que una de las cosas más bonitas de esta política pública es que estamos convencidos de que no sabemos todo, de que tenemos que construir entre todos, y varias personas, estudiantes de la UPB, personas que saben del tema de memoria nos han acompañado, nos han ayudado a construir toda esta etapa y todo este componente tan importante, donde no es únicamente resaltar los momentos tristes para garantizar que no se repitan, sino también resaltar, como decías, esa importancia histórica que tienen los dos clubes, que tienen ambos una cantidad de años impresionantes. Pipe, ¿y sería que para hacer un museo, o cómo se lo piensan ustedes desde cómo nos lo pensamos? Porque yo también estoy ahí ayudando. Totalmente. ¿Cómo lo vamos a meter en el articulado ese componente de memoria?
una de las cosas a las que le estamos apostando y que sería algo bellísimo es crear, así como existe el Museo de la Memoria dedicado a las víctimas del conflicto, dedicar también y crear un espacio, pero dedicado a la cultura del fútbol. Tanto episodios bonitos, episodios no tan bellos, episodios difíciles, pero que nos hagan ver que esta ciudad tiene una historia futbolera, que esta ciudad tiene mucho que contar. Bueno, Pipe, muchísimas gracias por habernos A acompañado, ustedes. por estar aquí, y yo creo que cuando volvamos a consolidar este documento y ya lo tengamos mucho más claro, sería muy bacano que volvieras a acompañarnos para ya contarle a nuestros oyentes cómo quedó esta política. Claro, con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes.